Bueno, amados hermanos, continuamos con la serie de la Reforma Protestante. Damos gracias al Señor que estamos avanzando ya con esta serie. La primera predicación que tuvimos fue una introducción histórica que fue muy amena para poder conocer el contexto de cómo se dio esta Reforma Protestante. Enseguida se predicó lo que fue... ¿alguien recuerda la primera sola que se predicó? ¿Sola qué? Sola Escritura. Sola Escritura. Y ahí nos dimos cuenta que durante la Reforma Protestante, los reformadores, por Martín Lutero y otros que habían iniciado antes de él, regresaron a la iglesia de Cristo, a la suficiencia de las Escrituras, regresaron a lo que fue la autoridad de fe y conducta en la iglesia que se había prácticamente despojado por el clero, la iglesia católica romana. Posteriormente predicamos de la segunda sola, ¿recuerdan? Sola gracia. Sola gracia, donde estuvimos escuchando que nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito que hacer por nuestra salvación, que nuestra salvación en Cristo Jesús es solamente un regalo que hemos recibido a través de la fe. Dijimos que la fe es solamente como una mano que se extiende para recibir algo que se nos está dando. Es un regalo. Lo vimos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde habla acerca de que por gracia hemos sido salvos, sin ningún mérito, ¿verdad? Solamente fue por el puro beneplácito, por el puro amor de Dios en escogernos, sin haber en nosotros tampoco absolutamente ninguna razón por qué escogernos. Después de esto vimos la tercera sola, ¿recuerdan? ¿Sola qué? No, ya lo dijimos. Sola fe, ¿verdad? ¿Recuerda? Sola fe. Y ahí estuvimos hablando acerca de que solamente es en Cristo, en la fe en Jesucristo, que podemos tener nosotros justificación. Somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Y estuvimos hablando ampliamente acerca de ese tema, donde hablamos que Jesucristo hizo la obra de salvación, su persona, su obra, y todo aquel que en él cree puede ser declarado justo en el tribunal de Dios, sin ser justo, sin ser inocente. Aún así, Dios lo puede declarar en su tribunal como alguien justificado por la fe en Cristo Jesús. Y estamos avanzando y hoy estaremos viendo la cuarta sola, que tiene que ver con solo Cristo. Solo Cristo. Y por ahí hay una diapositiva que van a estar viendo, que nos va a estar mostrando algunas cosas acerca de este tema. Y solamente hay salvación en Cristo, en nadie más. Solo Cristo, o como dice ahí, solus Christus, que es en latín. Y quiero empezar por lo siguiente. Como hemos estado predicando estas solas, hemos tomado tres cosas para hablar acerca de las solas. La primera es el contexto histórico. Siempre hemos estado siguiendo este orden del contexto histórico, de la salvación solo en Cristo, según las Escrituras, y cómo tiene que aplicarse a nuestra vida, sería el tercer punto. Entonces, iniciamos con el contexto histórico de solo Cristo, salvación a través de Cristo. Para empezar, quiero decirles que esta doctrina durante el tiempo de la Reforma Protestante, esta doctrina de solo Cristo, enseña categóricamente que solamente hay salvación a través de la persona de Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Enseña de manera categórica la Biblia, las Escrituras, que solamente hay salvación a través de la persona de Cristo y de su obra en la cruz del Calvario. En contraste con lo que hemos estado
escuchando de la Iglesia Católica Romana, que sostiene en los tiempos de la Reforma y hasta hoy, ellos sostienen que hay salvación, sí, a través de Jesucristo. Ellos dicen esto también. Ellos también dicen que hay salvación a través de Cristo, pero le añaden la práctica de los sacramentos, la práctica de las tradiciones basadas en la autoridad del magisterio de la Iglesia. Como otras cosas que ellos añaden también, pues es el tesoro de los méritos que estuvimos hablando, de muchos que fueron declarados como santos, que juntaron suficientes méritos, no solamente para salvarse a ellos mismos, sino también para extender o poner a la cuenta de otros que necesitan ser salvos. Acumularon suficientes méritos, y a eso la Iglesia Católica Romana le llamó el tesoro de los méritos. Ellos dicen hasta hoy que todas estas cosas que hemos mencionado contribuyen eficazmente para la salvación del hombre. Eficazmente para la salvación del hombre. Y de hecho hay una cosa en particular que la Iglesia Católica Romana durante la Reforma Protestante y hasta hoy, ellos siguen dándole o asignándole a la Virgen María un rol de corredentora junto con Cristo. Es decir, sí hay salvación en Cristo, sí hay salvación en los sacramentos, sí hay salvación en las tradiciones basadas en la autoridad del magisterio de la Iglesia, pero también hay salvación a través de la Virgen María, que es corredentora juntamente con Cristo. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Quién fue el que estableció esto? Por ahí hay una proyección. Esto lo dijo el Papa León XIII, que proclamó lo siguiente: nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros es dado a nosotros a través de María. Nadie puede venir al Padre excepto a través de María. Es obvio que para los que conocemos la Escritura y las doctrinas que emanan de ella, las Escrituras no le conceden este rol a la Virgen María. Es más, ni siquiera ella misma, la Virgen María, se atribuyó cosas semejantes o dijo cosas semejantes. Vamos a una cita que está en Lucas 1:46-47, que dice lo que la Virgen María dijo cuando saludó a Elizabeth. Dice el versículo 46 y 47. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Se dan cuenta que la Virgen María no dijo cosas semejantes como la Iglesia Católica le concede este rol de redentora? Después de que saluda a Elizabeth, ella expresa en la Biblia un canto, se puede tomar como un canto, donde ella dice estas palabras: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Eso no tiene nada que ver entonces el papel que le atribuye la Iglesia Católica a la Virgen María, porque ni siquiera ella dijo cosa semejante. Y para poner en evidencia esta falsa doctrina, los reformadores estuvieron enfocados en la persona de Cristo y su rol como redentor basado en las Escrituras. La manera en que ellos sacaron a evidencia esta falsa enseñanza herética, precisamente ir a las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Ya hemos hablado ampliamente acerca del contexto histórico de la Reforma Protestante, y creo que lo que hemos dicho es suficiente para nosotros entender el contexto histórico. Hemos estado hablando entonces de sola gracia,
sola fe, solo Cristo. Y estas doctrinas o estas solas son intercambiables, por así decirlo. Estas doctrinas se entrelazan en las Escrituras y algunas cosas de las que ya hemos dicho, quizás a lo mejor vas a volver a escucharlas. Pero el apóstol Pablo le dijo a la iglesia que él no tenía ningún problema estarle repitiendo muchas veces las mismas cosas. Porque hemos dicho aquí que el evangelio no solamente es para los incrédulos, sino que también el evangelio es para nosotros, los creyentes. Entonces pasamos al segundo punto, que es la salvación solo en Cristo, basada en las Escrituras. Y vamos a estar viendo tres cosas: la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Empecemos por la vida de Cristo. Como hemos mencionado ya en esta serie de la Reforma, Adán fue el representante universal de toda la humanidad. Y cuando él pecó violando la ley de Dios, todos nosotros, juntamente con él, pecamos. Y a partir de allí, la ley de Dios que Adán violó, no ha podido cumplirse ni por él, ni por ninguno de sus descendientes. Es decir, ninguno de nosotros. Hasta la venida del segundo Adán, que es Jesucristo. Eso lo vimos anteriormente en Romanos. Hasta la venida de Jesucristo, que es el segundo Adán, que durante toda su vida terrenal cumplió con todas las exigencias de la ley. Mateo, durante el Sermón del Monte, registra que Jesucristo dijo en Mateo 5:17, él dijo: no piensen que he venido para poner fin a la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y me llama la atención esta declaración de Jesucristo durante el Sermón del Monte, porque él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, dice la Valedora 60, la Reina Valera 60, dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Muchos han dicho que Jesús pudo haber venido un fin de semana, Jesucristo pudo haber tenido un ministerio de fin de semana, es decir, encarnarse el viernes, morir el sábado y resucitar el domingo. Pero eso no hubiera sido suficiente, porque nosotros necesitábamos la vida de Jesucristo. ¿Para qué la necesitamos? Precisamente para que durante su vida terrenal él pudiera cumplir la ley, pudiera satisfacer todas las demandas de la ley. Y esta palabra que Mateo usa en 5:17 es una palabra, cumplir, es una palabra que lleva la idea o tiene la connotación de llenar algo. De llenar algo hasta colmarlo, eso es lo que quiere decir. Llenar algo hasta colmarlo. Y eso es lo que vemos precisamente en la vida de Jesucristo. Cuando Jesucristo se encarna, el Hijo de Dios, podemos ver que Él fue presentado el 8º día en el templo para cumplir la ley. Fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Donde Jesucristo le dijo: deja ahora para que cumplamos toda justicia, porque Juan el Bautista decía: ¿tú quieres bautizarme a mí? Yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: deja ahora, bautízame, porque así vamos a cumplir toda justicia. Cuando fue llevado a Pilato, Pilato no halló falta en él. Cuando también inclusive la esposa de Pilato llamó a Jesucristo que él era un hombre justo. Herodes también, cuando fue llevado a Herodes, lo encontró inocente. Y uno de los 2 ladrones en la cruz del Calvario dijo: este hombre de verdad no ha hecho nada malo. Entonces vemos que Jesús cumplió toda la ley, todas las exigencias de la ley durante
su vida terrenal. Es más, Jesucristo él mismo, sus propias palabras, cuando él habló en las multitudes, escribas y fariseos y todos aquellos que venían a él junto con sus discípulos que estaban en su ministerio, Jesucristo también preguntó retóricamente diciéndoles, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? Nosotros que conocemos esa parte del Evangelio podemos ver que hubo un sepulcro, hubo un silencio sepulcral donde nadie podía decir si tienes pecado. Hubo un silencio total. Entonces, el cumplimiento de la ley fue satisfacido por Jesucristo durante toda su vida terrenal, desde el octavo día que Él nació, y alcanzó su máxima expresión en la cruz del Calvario al convertirse Él en maldición por nosotros. ¿Qué dice Gálatas 3, versículo 13? Dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Cumplimiento entonces de la ley alcanzó su máxima expresión cuando Jesucristo fue colgado en esa cruz del Calvario, recibiendo la maldición que nosotros debiésemos haber recibido. Entonces, podemos concluir que el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, se encarnó, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, satisfaciendo perfectamente la ley de Dios de la A a la Z, y todos esos méritos, gracias a Dios, todos esos méritos de su santidad, su vida terrenal y su carácter moral durante su vida fueron acreditados a nuestra cuenta, a nuestro favor. Y ya hablamos de eso. A eso se le llama imputación, ¿verdad? Recibimos a nuestra cuenta la santidad de Jesucristo, su justicia, su vida impecable, la vida que nosotros no pudimos vivir, Él la vivió por nosotros y se nos fue dada a nuestra cuenta, como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Jesucristo. Una vez sido declarados justos por Dios en su tribunal, Dios nos ve a nosotros con la ley satisfecha que Él satisfizo durante su vida terrenal, la ve acreditada a nosotros. Eso se llama imputación, ya lo vimos. Entonces, nosotros necesitamos poseer una santidad y un carácter moral perfecto en toda nuestra vida para vivir sin pecar, cumpliendo la ley de Dios, de la cuna a la sepultura, y eso es imposible. Habiendo dicho eso, pasamos a la muerte de Cristo ahora. No solamente necesitábamos la vida de Cristo, necesitábamos también la muerte de Cristo. Volviendo al Génesis, cuando Adán pecó, todos los descendientes de Adán heredaron la condenación y nacen bajo la pena de muerte por el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3:23. Todos, absolutamente todos los descendientes de Adán, incluyendo aquellos hombres que están en Hebreos 11, que son los héroes de la fe que Dios usó. Son hombres que nacieron en sus delitos y en sus pecados. Fueron hombres que en su momento fueron salvos por la fe en Dios, fueron salvos por un Dios que se complació en hacer misericordia, que los llamó, que los usó para darles seguimiento a sus planes redentores que Él inició en Génesis. Ni aún ellos se escaparon de heredar la condenación y nacer bajo la pena de muerte por el pecado. Entonces, nosotros
Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el pecado no puede ser perdonado. El pecado no puede ser expiado por Dios a menos de que alguien pague la pena de muerte, la pena capital de muerte por el pecado. La cita que vimos anteriormente en solo fe, vamos a ver un momento en Romanos 3, 23 al 26. Dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Según este versículo que acabamos de leer, esta porción de la Biblia, en los tiempos pasados, Dios, en los tiempos pasados, desde Adán hasta Cristo, miles de años tuvieron que pasar. Desde Adán hasta Cristo, el Padre, el Creador, el Dios compasivo y misericordioso, detuvo el juicio por los pecados de la humanidad. Retuvo el juicio y la pena de muerte que el pecador merece. Y su paciencia y su benevolencia tuvo solamente un propósito. ¿Qué propósito tenía Dios en retener su juicio? Que los hombres se arrepintieran de sus pecados y vinieran a Dios. El propósito de Dios, como dice el versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación con su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Propósito de Dios, durante todo ese tiempo que Él retuvo su juicio, es que Dios estaba contemplando a través del tiempo que vendría un día en el que su Hijo iba a estar colgado de una cruz y su muerte iba a ser una muerte propiciatoria. Ahora estoy seguro que algunos han escuchado esa palabra y no conocemos el significado. ¿Qué significa que Jesucristo, tuvo una muerte propiciatoria? Propiciación es la palabra apaciguar la ira de Dios mediante un sacrificio. Eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos recuerdan que cuando el pueblo de Dios construyó el tabernáculo y existía el lugar santísimo? ¿Alguien recuerda qué es lo que había allá adentro en el lugar santísimo que después estuvo también en el templo? ¿Qué había ahí? El arca, ¿verdad? El arca de Dios. El arca que simbolizaba la presencia de Dios, que simbolizaba el reino de Dios, el rey de Israel. Y dentro de esa arca había tres cosas, que era las tablas de la ley, la vara de quién, y qué más, y el maná. Durante todo el calendario de festividades del pueblo de Dios, había un día que solamente se podía hacer expiación por todos los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote podía pasar, después de haber sacrificado una ofrenda, podía pasar al lugar santísimo y rociar la sangre de esa ofrenda. Esa era una ofrenda que hacía propicio, o era propiciación a Dios, en el cual Él estaba
apartando o apaciguando la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Y lo rociaba sobre la tapa del arca del pacto que se llamaba la tapa del propiciatorio. No sé si ya están entendiendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Cuando Jesucristo está en esa cruz del Calvario, Él fue el sacrificio propiciatorio. Él no solamente fue la propiciación de nuestros pecados, sino también Él fue el propiciador, el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo. Él es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y eso es lo que Dios estaba viendo a través del tiempo, que su Hijo iba a estar colgado en una cruz del Calvario para hacer una muerte propiciatoria por los pecados de los redimidos. La muerte de Cristo entonces fue un acto de obediencia a la ley de Dios, ley que los pecadores violamos, y en su propiciación o la satisfacción plena de todas las demandas de la ley en favor de los redimidos. Acompáñenme a 1 de Juan 4:10. Juan lo dice muy claro. Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué dice? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesucristo entonces murió una muerte propiciatoria, apaciguando de una vez por todas la ira justa y santa de Dios por los pecados de sus redimidos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Entonces, en la cruz del Calvario, amados hermanos, Dios descargó toda su furia. En la cruz del Calvario, Dios hizo caer toda su furia, toda su ira santa y justa sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados, salvación y vida eterna. En Isaías 53 vemos esto. Isaías 53, 4 al 6 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero, chécate esta declaración que hace Dios: pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado en el Calvario, hermanos, no fueron los judíos que llevaron a Jesucristo a la crucifixión. No fueron los romanos ni Pilato quienes crucificaron a Jesucristo. Ellos no fueron. Ciertamente son responsables por sus actos que cometieron al crucificar a Jesucristo. Pero según Isaías 53, dice que el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él fue el herido por Dios. Fue Dios. Fue Dios mismo que clavó a su Hijo en la cruz del Calvario. El Dios Padre crucificando al Dios Hijo en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? Para quebrantarlo y hacer caer sobre de Él el pecado de todos sus redimidos y satisfacer de una vez por siempre la ira de Dios. De tal manera que en Romanos Pablo dice: no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús.
¿Por qué no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque ya alguien pagó mi deuda. Porque ya alguien fue castigado con la pena de muerte. Porque hay alguien que ya cumplió la ley. Y hoy no hay condenación para los hijos de Dios. Amén a eso. Amén a eso. Porque puedo recibir todo lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Su vida, su muerte, en beneficio mío. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nosotros, quiero detenerme ahí un momento y ver lo que dice este versículo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, entonces tenemos la garantía o la licencia de vivir como nosotros querramos. Por eso el apóstol Pablo dice, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros, cuando luchamos con algunos pecados que nosotros no hemos logrado vencer, que no hemos logrado soltar todavía, nosotros luchamos no porque venga la ira de Dios sobre nosotros, porque ya hubo alguien que la cargó completamente en la cruz del Calvario. Pero cuando yo estoy en pecado y no he logrado dejar algunas actitudes pecaminosas, pensamientos pecaminosos, entonces voy a sufrir la disciplina de Dios, no la ira de Dios, que es muy diferente. Voy a sufrir la disciplina de Dios porque ya su ira cayó en las espaldas de su Hijo. Pasemos al tercer punto, que es la resurrección de Cristo. ¿Se dan cuenta entonces que no solamente necesitábamos la vida de Cristo, la muerte de Cristo, pero también necesitamos la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Jesucristo es vital para todos nosotros. Su vida y su muerte no son suficientes para la salvación. Su vida y su muerte por nosotros no es suficiente. Necesitaba haber una resurrección para completar la salvación de sus redimidos. En 1 Corintios, Pablo está debatiendo aquí con la iglesia en Corintios. Algunos de ellos debatían de que no existía una resurrección corporal. Y Pablo les dice lo siguiente, versículo 14. Él dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera predicación del Evangelio, amados hermanos. Sin la predicación del Evangelio no hubiera un Evangelio que predicar para la salvación, y vana sería la fe de nosotros. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. El versículo 19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es por eso que necesitábamos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo para completar la obra de redención para los redimidos. Sin su resurrección, nosotros seríamos los más dignos de lástima. Estaríamos todavía muertos de nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, la razón por que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos es porque Él ofreció un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, satisfaciendo la complacencia de Dios en la ley. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios lo levantó de entre los muertos. Es como si la escritura en la Biblia estuviera diciendo Dios, o el amén de Dios fue la resurrección de Jesucristo. El amén de Dios a la obra de su Hijo, en su vida y su muerte, fue su resurrección. Haz de cuenta que Dios dijo, amén a mi Hijo. Y lo levantó de la muerte. Tenemos garantías.
Los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro suficiente Salvador, tenemos la garantía, hermanos, de que podemos ser victoriosos sobre la muerte. Resucitaremos en Él. Podemos ser victoriosos sobre la vida, nuestra vida en santificación. Y podemos ser victoriosos sobre el pecado. Todo eso ha sido abastecido por Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección. Ahora pasemos al último punto, que es la salvación según Cristo. ¿Qué es lo que dijo el mismo Cristo acerca de la salvación? ¿Qué creía Jesucristo de sí mismo? ¿Y quién fue Jesús según él mismo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si tú posteas esa pregunta en tu Face, vas a encontrar toda una diversidad de respuestas acerca de la identidad de Jesucristo. A lo largo de la historia, esta crucial pregunta ha tenido muchas diferentes respuestas. Millones de personas piensan que el Hijo de Dios, Jesucristo, es un profeta más. Muchos piensan que Jesucristo solamente es un profeta. Otros piensan que es un gran maestro moral. Otros piensan que fue un gran revolucionario de su época, un luchador social de su época, un hombre íntegro. Y algunos quizás piensan también que Jesucristo fue el primer hippie, el primer hipster. Algunos llegan a pensar así, no sé si será cierto o no. Pero para cada época, la humanidad o el hombre siempre ha tenido sus propias ideas acerca de la identidad de Jesucristo. Sin embargo, muchos, millones de personas que han sido transformados por el poder del Evangelio, lo consideran como el Dios encarnado, como el Hijo de Dios, como el Redentor de la humanidad, y entre ellos nos contamos nosotros que hemos creído en Él. Es más, a Jesucristo le interesó a Él mismo durante su ministerio terrenal conocer qué pensaban las personas acerca de su identidad. Él lo preguntó, ¿recuerdan? Cuando estaban sus discípulos y les preguntó, oigan, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿O qué dice la gente que soy yo? ¿No? Pues algunos dicen por ahí que tú eres un profeta, que eres Elías. Y Pedro, el representante de los 12, ¿verdad? El reactivo, ese Pedro que traemos nosotros encima, muchos de nosotros, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. A Jesús le interesó lo que las personas decían, quién era Él, su identidad. Pero déjame decirte que durante la historia no existió ninguna persona, hermanos, absolutamente ningún hombre, ni Confucio, ni Buda, ni Sócrates, ni nadie de esos, ni una sola persona existió para hablar tan claramente y categóricamente acerca de la verdad como Jesucristo. Solamente Jesucristo fue el único que habló y dejar bien en claro que Él es el único camino, que Él es el único camino a la salvación. No hay nadie más. Y puedes encontrarte un sinfín de declaraciones de Jesucristo en la cruz, en los evangelios. Él dijo, yo soy, ¿verdad? Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Él habló categóricamente para dejar bien en claro que todos los demás que han venido han sido salteadores y robadores, que solamente en Él hay salvación. Solamente en Cristo. Y este versículo en Juan
Vamos a centrarnos un poquito ahí en estas declaraciones de que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Enfoquémonos en Jesucristo como el camino. Yo soy el camino, Él dijo. Citando de nuevo a Adán y a Eva, que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y que vivían en un mundo ideal sin pecado. No existía entre ellos y Dios absolutamente ningún obstáculo para que ellos pudieran desarrollar una relación íntima con su Creador basada en el amor. Ese es un mundo ideal. Pero a partir de la caída, las cosas cambiaron. A partir de la caída, las cosas cambiaron y ellos perdieron ese camino, esa ruta de acceso hacia la presencia de Dios para acercarse a Dios. Y el resto de sus descendientes, que somos todos nosotros, cuando Adán pecó, el camino de regreso a la comunión con Dios lo perdió. Y como resultado, sus descendientes también lo perdieron. Y tú puedes ver que en el mundo en el que vivimos existen muchos caminos. El Evangelio dice que solamente hay dos puertas, ¿no? ¿La puerta qué? La estrecha. En la puerta ancha, Satanás se ha encargado de inventar toda una serie de caminos, filosofías, ideologías, sistemas religiosos que representan la puerta ancha, que su único acceso hacia donde llevan estos caminos y quien entran por ellos es la perdición. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Te das cuenta de lo que Él dijo? Yo soy el camino. Yo no soy un camino más. Yo no estoy mostrándoles un camino. Yo mismo soy el camino a la salvación. Y hay un pastor que lo ilustra de la siguiente manera y que dice que unas personas tomaron un tour al oriente y estuvieron en los desiertos. Y en el desierto lo llevaron a un tour. Y cuando se juntaron ahí donde están las dunas, todas pura arena ahí en las dunas, y ellos estaban diciendo, pues es pura arena aquí, ¿no? ¿Dónde están los caminos? No veo caminos. Y se empezaron a impacientar un poquito y cuando llega el guía de los turistas, le dijeron, oiga, pues aquí no vemos ningún camino. Es pura arena, yo solo veo pura arena, no veo camino. Y el guía le dijo, yo soy el camino. Eso es lo que Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, creyeron una mentira de Satanás. Y desde entonces, los descendientes de Adán han perdido la brújula para discernir entre la verdad y la mentira. Hoy se están creyendo muchas mentiras que están puestas como verdades. Las mentiras que creemos. De hecho, estuvieron escuchando a las mujeres durante el fin de semana aquí. Mentiras disfrazadas de verdad. Pero Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando Jesucristo habló, hermanos, nosotros podemos ver la reacción de las multitudes que quedaron asombradas cuando Jesucristo hablaba con tal autoridad enseñando las Escrituras. Y estoy seguro que si tú y yo hubiésemos estado presentes cuando Jesucristo estuvo hablando el sermón del monte y que todas las multitudes quedaban asombradas por las palabras y con la autoridad que Él enseñaba, nosotros mismos hubiéramos sido también cautivados por Él. ¿Por qué? Porque Él era el verbo hecho carne. Él era el verbo hecho carne y poseía toda la autoridad, todo el dominio, todo el poder, toda la claridad para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque Él no era simplemente un expositor más como yo. Él era la verdad encarnada. Él era la personificación de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Él dijo, yo no soy otra verdad. Yo no vengo a darles a conocer otra verdad. Yo mismo soy la verdad encarnada. Yo soy la vida, también dijo Él. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron muertos en sus delitos y sus pecados. Ciegos espiritualmente, con un entendimiento entenebrecido, es lo que dice Efesios capítulo 2. Excluidos de la vida de Dios y los propósitos de Dios. Así estábamos tú y yo sin Cristo, hermano. Ajenos o excluidos a la vida de Dios y a los propósitos de Dios. Por eso Jesucristo tuvo que venir y se identificara como el camino, la verdad y la vida, y poder recibir lo que Él prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Conclusión. Tú que estás aquí, amado hermano, y que has creído en Jesucristo como tu suficiente Salvador, y crees que solamente en Cristo hay salvación, déjame decirte que tú fuiste atraído por Dios con cuerdas de amor. Tú fuiste atraído al camino que es Jesucristo por un Dios que extendió sus cuerdas de amor a un camino que ninguno de nosotros deseaba ni quería transitar, porque así lo dijo Jesucristo. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo trajere hacia mí y yo lo resucite en el día final. Juan 6:44. Esta palabrita de al que trajere, esta palabrita tiene mucho significado. Esa palabra significa arrastrar. Al que el Padre no arrastrara hacia mí, no puede venir a mí. Y a lo mejor estás pensando ya, ¿cómo fue entonces? Bueno, Dios no te trajo violentamente a sus caminos. Él nos conquistó, hermanos. Dios te conquistó. Nos mostró su amor incondicional a través de su Hijo, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La Reforma Protestante regresó entonces a la iglesia de entonces y debemos regresar a la iglesia de hoy, a la salvación solo en Cristo, porque solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y damos gracias a Dios que ese camino nos reconcilió con Dios. Nos llevó a nosotros que éramos pecadores viviendo en un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Nos llevó a nosotros ese camino que teníamos la condición de esclavos a ser libres para vivir para Cristo Jesús. Y si tú estás aquí y no conoces a Jesucristo como tu suficiente Salvador, Él te ofrece esa salvación solamente a través de la persona de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Porque no hay nadie más. Yo soy, dijo Él. Él más dijo de esta manera exclusiva, habló de esta manera exclusivista o exclusiva. Si no creen en que yo soy, morirán en sus pecados. Si no conoces a Cristo como tu suficiente Salvador, no salgas de aquí sin Él.